Estimados estudiantes, estamos en el capítulo 7 de la norma y este capítulo nos habla del apoyo, es decir, principalmente de todo el soporte que debe dar la organización en el sentido de ofrecer los recursos físicos, los recursos tangibles y los recursos intangibles para que el sistema de gestión de la calidad funcione de manera eficaz y nosotros sabemos que de manera eficiente también. El objetivo de este capítulo es conocer lo que la norma solicita en el punto 7, en todo el capítulo 7, y saber cómo cumplir con lo solicitado. El contenido que vamos a trabajar empieza por el 7.1 recursos, 7.2 competencia, 7.3 toma de conciencia, 7.4 comunicación y 7.5 información documentada. Empecemos con el punto de recursos. En el punto de recursos, ¿qué nos dice la norma? Que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento primero, luego la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de su sistema. ¿Qué implica esto? Entender las capacidades y las limitaciones de los recursos internos existentes. Si nos damos cuenta, todo esto nosotros ya lo hemos hecho durante la planificación. Segundo inciso, ¿qué vamos a necesitar obtener de los proveedores? Aquí es muy importante darnos cuenta que la norma nos invita a entender bien lo que es el core business. El core business nos dice que la organización debe concentrarse en esa su capacidad núcleo y no malinvertir los recursos en procesos que no son parte de ese core business. Nuevamente, si por ejemplo yo soy paceña, mi core business es la fabricación de cerveza, la fabricación, comercialización, distribución de cerveza. No es el diseño de campañas publicitarias. Entonces los recursos no deberían invertirse en campañas publicitarias, en diseñar las campañas publicitarias. Lo que yo tengo que hacer es contratar un proveedor de estas campañas publicitarias, a un experto en publicidad. Entonces, ¿cómo voy a tratar a este experto en publicidad? Como un proveedor externo. A partir de la planificación que hemos hecho, a partir del análisis de contexto, análisis de stakeholders y análisis de riesgos, nosotros sabemos cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitaciones y entendemos bien el core business de la organización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Traer del entorno todo lo que yo necesito que no sea parte de mi core business. Y no solamente estoy hablando de productos, estoy hablando de servicios y de procesos que yo puedo externalizar. Incluso un proceso de contabilidad. No es necesario que lo haga yo, no es parte de mi core business. Lo que puedo hacer es contratar una empresa externa que me dé ese proceso. Muy bien, entre los recursos que puede necesitar la organización, ¿qué es lo que tenemos? Personas competentes, edificios, terrenos, infraestructura en general, y aquí en infraestructura habíamos hablado de la infraestructura que es considerada como los edificios, las máquinas, etc. No obstante, fíjense que muchas empresas están dando el paso y nosotros también tenemos que pasar a lo que es la infoestructura. Lo que necesitamos es un sistema que nos permite trabajar online, y es lo que estamos viendo incluso ahora en la universidad y es lo que ustedes están viviendo en el día a día. Ya no necesitamos una infraestructura, ya no necesitamos un aula donde ir a pasar clases, lo que necesitamos es una plataforma que nos permita realizar estas clases y estas evaluaciones de manera virtual. Pues exactamente lo mismo pasa en la organización y lo mismo pasa en muchas empresas en el exterior del país, donde el trabajo se realiza online y solamente se va a la oficina una vez a la semana. Entonces, en vez de concentrarnos tanto en la infraestructura, nosotros tenemos que pensar, aquí está el siguiente punto, en la tecnología apropiada que nos dé la infoestructura como una plataforma de trabajo para la organización. ¿Qué más vamos a necesitar? Equipos, máquinas, materias primas, materiales, insumos, componentes, repuestos, equipos informáticos, tanto el hardware como el software,
laboratorios, equipos de control, medición y capital de operación, además de los recursos temporales. Aquí no nos olvidemos, laboratorios, equipos de control y medición. Cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos del equipo necesario, del equipo que nos permita funcionar adecuadamente, tenemos que hablar de los EPPs, de los equipos de protección personal también. La norma aquí nos invita a trabajar con eficacia, no obstante nosotros sabemos que trabajar con eficiencia es vital para la supervivencia de la organización. Muy bien, todas estas consideraciones que hemos visto se resumen en 3 puntos principales: personas, infraestructura y ambiente de operación para los procesos. Veamos la primera parte. Vamos a hablar de las personas. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias. ¿En qué sentido? Nosotros para eso trabajamos y ustedes han ido avanzando en el tema de organigramas y fichas de funciones. Pero aquí la norma nos indica que no son solamente estos documentos que recogen a los responsables y a las personas que son parte de cada proceso, sino también podríamos hablar, acuérdense, de los diagramas de proceso, de los procedimientos, incluso de las fichas de indicador, donde también me da 3 tipos de responsables. Entonces, el sistema documental donde se establecen los responsables tiene que estar claramente definido. Los propietarios de los procesos tienen que estar identificados y esto se hace en la ficha de proceso donde se define a este propietario de proceso. Ahora, todo eso tiene que estar bien comunicado. Cada persona de la empresa debe conocer cuáles son sus funciones, de qué procedimiento es parte, cuáles son los instructivos que debe respetar y qué responsabilidades tiene sobre qué indicadores, y ni qué decir de las jerarquías que se definen en el organigrama. Ahora estamos cambiando el enfoque. La norma invita a trabajar con el autocontrol. Este autocontrol está fundamentado en 3 pilares. Primero, la educación. ¿A qué se refiere la norma con educación? La educación se trata sobre todo de contar con los conocimientos y los valores adecuados. Sabemos que si yo tengo todo el conocimiento pero no tengo el sistema de valores, simplemente se trata de una instrucción o un entrenamiento. La educación consiste y tiene como base el sistema de valores de cada uno de mis trabajadores. Aquí nos tenemos que acordar de lo que es el capital emocional de las personas, el capital intelectual, no sé si recuerdan, el capital relacional y el capital emocional. Vale, vamos a repasar otra vez: capital intelectual, capital relacional y capital emocional. Entonces, ahí es donde apunta la educación que solicita la norma. Es importante que cada uno de los trabajadores practique el tema de técnicas de autocontrol. El autocontrol se facilita con un buen sistema documental. Si yo tengo un buen procedimiento, si yo tengo un buen instructivo de trabajo, el empleado de la empresa ahí tiene sus herramientas para autoevaluar y autocontrolar su trabajo. Lo mismo con el sistema de indicadores. El método de los semáforos nos ayuda a que el trabajador sepa si está avanzando en el sentido adecuado o no, pero para esto yo tengo que haber capacitado a estas personas, tanto en la identificación de problemas como en la resolución de problemas. Y es muy importante que cada uno de los trabajadores tenga una visión general del proceso. Estamos hablando de los trabajadores de base. Ellos tienen que entender que si las actividades no se realizan adecuadamente, el impacto aguas arriba y aguas abajo dentro del proceso es importante. Si ellos son conscientes y se les hace saber que si ellos no realizan bien una determinada actividad, esto sí o sí genera un impacto en las siguientes actividades que se vayan a realizar y puede llegar la consecuencia a ser percibida en el producto final, el trabajador empieza a tomar en serio esta toma de conciencia. Por lo tanto, la educación implica el desarrollo del capital humano de las personas. No solamente se trata de capacitar técnicamente, se trata de ayudarle al trabajador a entender cuál es su rol dentro de un equipo y a desarrollar su sistema de valores. El otro eje fundamental es la comunicación. La comunicación basada sobre todo en lo que habíamos mencionado, el soporte documental de la organización, los documentos específicos relacionados con cada puesto de trabajo. Entonces, cada uno de los trabajadores debe estar consciente de cuáles son los resultados que se está esperando de él.
Si el trabajador sabe perfectamente los resultados que debe lograr, lo más probable es que se enfoque en el logro de estos resultados. Otra cosa que se tiene que comunicar muy bien al trabajador es acerca de los recursos que están a su disposición y el costo de estos recursos. Si lo que yo tengo es un envase de lubricante que cuesta $600 el envase, bueno, ¿cuál es el contenido de este envase? ¿Cuánto me cuesta cada 10 ml? ¿Cuánto me cuesta 1 ml? ¿Y cuánto se desperdicia normalmente durante la carga de los enfriadores, de los motores, etcétera? Si el trabajador está consciente del costo de los recursos que utiliza, seguramente va a ser más responsable en la utilización de estos recursos. Y aquí nos acordaremos de la ISO 26000. La ISO 26000 hace énfasis en la reducción del dispendio de los recursos de la organización. Entonces, ¿cómo reducimos el dispendio? Haciendo consciente al trabajador de los costos que tiene cada uno de los recursos que está utilizando, incluso del costo de su propio tiempo. Si el trabajador sabe cuánto gana al mes o cuánto podría ganar junto con un bono de producción y hacemos cuentas cuánto ganaría por producto o hacemos cuentas cuánto ganaría por hora, el trabajador reduciría el dispendio de su propio tiempo. Otra cosa que nos invita a la norma, estamos por si acaso en la página 147 y quisiera invitarle a cada uno de ustedes que tengan su libro a mano, ya que estamos avanzando siguiendo perfectamente el orden de nuestro texto. Entonces estamos en la página 47 y otra cosa que hay que considerar es que el trabajador esté consciente de sus posibilidades de promoción. ¿Cómo es que yo puedo mejorar mi posición dentro de la empresa? ¿Cuáles son mis posibilidades de promoción? ¿A qué cargos yo podría aspirar dentro de la organización? Debe ser parte de la información del trabajador. Muy bien, el tercer eje entonces para este apartado de personas es la participación. ¿Y a qué tipo de participación se refiere la norma? Se refiere a la participación por encima de su función. Las funciones nosotros sabemos que están bien determinadas en la ficha de función. Y por ejemplo, la función de un encargado de producción, ¿cuáles serían? Cumplir los planes y los cronogramas de producción. No obstante, la responsabilidad de un jefe de producción, ¿cuál va a ser? Que sus trabajadores lo hagan o realicen sus tareas de manera segura. Por lo tanto, la responsabilidad va más allá de la función y los trabajadores tienen que entender que no se trata en la organización de hacer lo estrictamente necesario. Se trata muchas veces de ir un poco más allá de lo que está dentro de mi propia ficha. Se trata de lograr una participación que implique incluso la toma de decisiones o la toma de una iniciativa y no se limite solamente a pedir instrucciones. La participación es muy necesaria, especialmente en los puntos calientes que habíamos nombrado. Los puntos calientes son los momentos en los cuales el trabajador está en contacto con el cliente y donde el empleado, cada uno de nuestros empleados puede encontrar una oportunidad para hacer la diferencia entre nosotros y la competencia. Pero, si se dan cuenta, la participación es una consecuencia. ¿De qué? De los anteriores dos puntos, de la comunicación y la educación de mi trabajador. Si mi trabajador tiene un buen sistema de valores, tiene los conocimientos necesarios y además es consciente del impacto de su trabajo, lo más probable es que tenga una buena participación por encima de sus funciones habituales, buscando siempre hacer la diferencia y la satisfacción de los clientes. Continuando entonces con este apartado, llegamos a la parte de soporte documental. ¿Cuál va a ser el soporte documental que yo necesito para demostrar a los auditores que estoy cumpliendo con este punto de la norma? Tengo que tener el organigrama y las fichas de funciones. Yo sé que el organigrama más las fichas de funciones van a dar lugar al manual de funciones de mi empresa. Luego tener fichas de procesos, diagramas de proceso, fichas de indicador. Y aquí, dense cuenta que si hablamos de todo el soporte documental, estamos hablando de manual de procesos, estamos hablando de manual de funciones, donde estén muy claramente definidos los responsables de cada una de las actividades a realizar. Incluso si nos vamos a la última fila, vemos aquí los planes operativos. Los planes operativos también
tenemos la columna en los planes operativos donde están definidos los responsables de realizar determinadas actividades. Entonces, en todo el soporte documental de la organización tienen que estar claramente identificados quién es responsable de hacer qué cosa. Muy bien, pasamos al siguiente punto que va a ser la infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y para que sus productos salgan bien, lo mismo que sus servicios. Cuando hablamos de infraestructura, ¿de qué estamos hablando? Edificios, espacio de trabajo, servicios apropiados, equipo, hardware, software, recursos de transporte, tecnologías de la información y de la comunicación. Veamos en edificios y espacio de trabajo. Cada persona necesita un espacio razonable para realizar sus funciones. Y esto nosotros lo vamos a ver en la 22.000, donde por ejemplo no se puede rozar una persona con otra, debido a que a partir de este contacto uno puede pasar a la otra persona ciertos contaminantes que podrían llegar al alimento. Entonces ahí se hace más evidente este punto del espacio de trabajo. Los servicios apropiados en los edificios, hablamos de servicios, por ejemplo, los servicios higiénicos, los vestidores, los comedores de los trabajadores. En el siguiente inciso, equipo, hardware y software tienen que estar en condiciones. Los recursos de transporte, por ejemplo, para hacer la entrega de producto, es bien obvio, pero para cualquier tema de logística yo necesito los recursos de transporte adecuados. La tecnología de la información y de la comunicación. Es posible que para ciertos cargos yo necesite que mi trabajador esté perfectamente comunicado, y para eso habrá que darle un celular, para eso habrá que darle todo lo que se refiere a una buena conexión con un ancho de banda coherente para la organización, las plataformas adecuadas. Muy bien, eso en cuanto a la infraestructura. Aquí me gustaría hacerles notar algo antes. Cuando hablamos de tecnologías de la información, es importante, hablando de las tecnologías específicamente, que no perdamos de vista la importancia que tiene esto en esta coyuntura y de aquí en adelante para las organizaciones y para cada una de las personas. Un sistema informático, si se remiten a la página 148, debe disponer de 3 características principales. Un sistema informático, una plataforma digital de trabajo, debe ser integral. ¿En qué sentido? Es que tiene que funcionar como un sistema. Yo no puedo tener una plataforma para un proceso, otra plataforma para otro proceso. No, la plataforma es para todo el sistema y la plataforma está perfectamente, permite la interrelación de cada uno de los procesos del sistema organizacional. Volvemos a la 148. Un sistema informático debe ser eficiente, en el sentido de que yo no puedo gastar excesiva cantidad de recursos como todo lo que hago en la empresa en un sistema informático. Debe funcionar de manera eficiente y debe ser amigable, con un performance amigable. Esto significa que debe ser sencillo de manejar. No debe ser demasiado complicado y debe adaptarse al nivel de conocimiento de mis trabajadores. Si nos vamos a la página 148,